Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo número 13. Hoy vamos a considerar los versículos 31 al 33. Mateo capítulo número 13, versículos 31 al versículo número 33. Para quienes hoy nos acompañan y no habían tenido la oportunidad de estar en días pasados, les quiero compartir para que puedan ubicarse en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Estamos nosotros predicando acerca de los sermones de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo encontramos 5 sermones. El primero de ellos entre el capítulo 5 y 7, el segundo en el capítulo número 10 y el tercero en el capítulo número 13. Hasta aquí vamos. Solamente hemos predicado de 2 de las parábolas que Jesús nos da en el capítulo 13 de Mateo, y hoy vamos a ver 2 parábolas más que forman parte del tercer sermón de Jesús en el capítulo número 13 de Mateo, que es conocido como el sermón de las parábolas del reino. Jesús quiere que sus discípulos entiendan la naturaleza del reino a la cual Él les ha llamado. Ellos quieren que ellos se ubiquen en el llamado que Él les está haciendo y que entiendan muy bien las implicaciones que tienen el ser súbditos del reino de los cielos. Primeramente estableciendo los principios del reino en el capítulo 5 al 7, luego hablando acerca de la misión del reino y luego ahora explicándonos acerca de la naturaleza del reino a través de una serie de parábolas que son 7 las que nos presenta en el capítulo número 13 de Mateo. Y bueno, hoy vamos a ver estas 2 que les estoy anunciando, que vienen en los versículos 31 al versículo número 33. En la naturaleza del ser humano, y seguramente ustedes no me podrán negar esto, hay una tendencia muy marcada en exaltar y admirar las cosas que son muy grandes. Esta inclinación está en el corazón del hombre de manera natural y ha sido muy capitalizada, sobre todo en el aspecto económico, por algunas personas. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se ha hecho al promover la visita de lugares como la muralla china, o el Coliseo de Roma, o el Taj Mahal, o el Arco del Triunfo en París, o la Torre Eiffel, o la Basílica de San Pedro, o el Burj Khalifa, edificio en Dubái de 820 metros de altura? Todavía no, me falta ir a ese nada más, los demás ya fui. Todos estos edificios que son imponentes, que son muy grandes, pues son admirados por las personas y son reconocidos en el mundo. Pero algo interesante y algo que pasamos inadvertido es que ninguno de ellos apareció de manera espontánea. O sea, ninguno de ellos apareció de manera inmediata. Nosotros nos sorprendemos de la grandeza y queremos admirarlos, queremos verlos, queremos visitarlos, queremos ir allí, pero todos ellos requirieron de años de mucho esfuerzo y trabajo humilde de miles de personas. Muchas personas tuvieron que contribuir, y las personas más humildes seguramente, para la construcción de estos monumentos que hoy nosotros admiramos. Por ejemplo, la muralla china se construyó en 200 años. Digo, para que no piensen que se la aventaron en 2 meses con unos albañiles y unos maestros que conocían de la esquina. No, 200 años se tardó en construir la muralla china. El Coliseo romano se llevó 10 años, el Taj Mahal se llevó 23 con la participación de 20,000 obreros. La Torre Eiffel se hizo en 2 años, 2 meses y 5 días. Empezó en 1887 y terminó en 1889 y utilizó 250 obreros. La Basílica de San Pedro se tardó 120 años en hacerse. Inició el 18 de abril de 1506 por orden del Papa Julio II y finalizó el 18 de noviembre de 1626. El Burj Khalifa se comenzó el 6 de enero de 2004 y se inauguró el 4 de enero
de 2010, es decir, se tardaron 6 años en hacer. Y esto nos debe de llevar a nosotros a reflexionar y a pensar que todas estas obras que son extraordinarias, que son grandes, que son magníficas, que son maravillosas, tuvieron un inicio. A lo mejor al principio, pocos pensaban, cuando estas edificaciones estaban apenas realizando las excavaciones para poder construir los cimientos, o cuando se amontonaba el escombro y el material, y cuando se veía que el proceso de construcción, seguramente muchos decían, pues yo no le doy mucho a estas construcciones que se están realizando, se están haciendo. Imagínense, 200 años para la muralla china, pues yo creo que al tercer año, pues los chinos no estaban pensando que la muralla china se iba a ver incluso desde la luna. No tenían idea de las dimensiones que esto podía alcanzar. Y hermanos, Jesús solamente tuvo 12 discípulos. De esos 12 discípulos que tuvo, 3 le eran muy cercanos y 1 le traicionó. El mismo Jesús, este hombre que inicia el reino y que ahora nos está hablando acerca de las parábolas del reino, murió crucificado. Y todos los discípulos de él, excepto Juan, también murieron de manera violenta. Jesús era un carpintero de un pueblo del cual nadie importante jamás había nacido y había salido. Y aquellos discípulos que le acompañaban eran personas sencillas que no tenían una gran educación y que se dedicaban a oficios muy pero muy sencillos. ¿Cómo es que ellos habrían de inaugurar y de fincar las bases del reino de Dios? ¿Cómo es posible que personas tan simples, y a lo mejor podríamos decir hasta sin chiste, hablando humanamente, podían llegar a establecer un reino de las dimensiones de las cuales Jesús estaba hablando, porque él hablaba acerca de un reino universal? Cualquiera hubiera pensado que esto no era posible. Y seguramente los discípulos que estaban acompañando a Jesús ya empezaban a creer que eso no se iba a poder hacer. Seguramente decían, oye, llegamos a algunas ciudades y resulta que en estas ciudades no quieren que Jesús ni entre. Llegamos a algunos lugares y Jesús quiere predicar y algunos dicen que él tiene demonios. Llegamos a algún lugar y resulta que a Jesús hasta lo quieren apedrear. ¿Cómo es que entonces a quien nosotros estamos siguiendo va a conseguir establecer un reino universal y un reino de justicia y de paz? Ahora, adelántense un poquito más en la historia y piensen en la visión que tenían los discípulos cuando ven a quien decía que iba a ser ese rey crucificado en la cruz. Por eso podemos entender pasajes como los de Lucas, cuando iban los caminantes a Emaús diciendo, y nosotros creíamos que éste habría de liberar a Israel. Y paradójicamente el que habría de liberar a Israel estaba caminando con ellos, resucitado, levantado de la muerte, con todo poder. Ahí estaba transitando con ellos, pero estas parábolas que hoy nosotros vamos a considerar, hermanos, eran muy útiles para los discípulos en un tiempo en el cual, por lo menos durante los primeros 3 siglos, la iglesia fue perseguida. Y saben, creo que nos es muy útil también para nosotros en un tiempo en el cual, aunque no estamos siendo perseguidos, por lo menos en el contexto en el cual nosotros vivimos, porque la persecución sí se da en otros lugares, tenemos que nosotros tomar riqueza de estas parábolas que Jesús nos enseña. Fíjese lo que dice Mateo capítulo número 13, versículo 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Me voy a detener aquí, vamos a ver las dos parábolas, pero me quiero detener en esta. Debo decirles que a diferencia de las dos parábolas anteriores que nosotros hemos visto, en estas Jesús no da explicación. En las otras dos, recuerde usted que hay una sección en la cual Jesús presenta la parábola y después de presentar la parábola, entonces con sus discípulos les da la explicación de la parábola. En esta ocasión no hay explicación por parte de Jesús, sino simplemente hay una declaración, y son declaraciones muy cortas. Esta parábola es de 2 versículos, la siguiente es de un solo versículo. ¿Qué quería Jesús decirles a sus discípulos en relación al reino en ese momento en el cual ellos están escuchando la parábola? Bueno, si usted nota, de lo cual Jesús ahora les quiere hablar es acerca del crecimiento del reino. Ya les había hablado a través de la parábola del sembrador de la dificultad que había para extender el reino, porque no todos iban a recibir el mensaje del reino. Ya les había hablado también de la dificultad del avance del reino también, porque el bien y el mal tendrían que coexistir por lo menos hasta el fin del tiempo. Pero ahora Jesús les quiere hablar acerca de cómo puede crecer el reino y cómo crecerá el reino. Y Jesús les está garantizando en estas dos parábolas que el crecimiento se va a dar. El crecimiento es inequívoco, el crecimiento es algo que nadie podrá parar. El reino de Dios, aunque empezó con esos 12, tendrá un alcance insospechado y al fin de los tiempos tendrá alcances universales. Eso es lo que Jesús les quiere hablar. Y en esta primera parábola les habla acerca del crecimiento, pero del crecimiento externo. Es decir, del crecimiento numérico, de los alcances en números o en cuantía que tendrá el reino de Dios. Los discípulos, como les dije hace un momento, eran solo un puñado de hombres y mujeres que durante los primeros 3 siglos serían perseguidos por el Imperio Romano, y ellos necesitaban tener la esperanza, la confianza, la seguridad de que el esfuerzo, el empeño, el trabajo, la dedicación que ellos iban a poner en el reino de Dios iba a tener y iba a producir fruto. De tal manera que Jesús les dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla que es sembrada en la tierra. Y especifica qué tipo de semilla, y les habla acerca de una semilla de mostaza. Ojo, Jesús no está queriendo dar una clase de agricultura, pero quiere valerse de recursos de su época para hacerles ver cómo su reino iba a empezar pequeño e iba a terminar grandioso. Y había en ese tiempo una frase que utilizaban los judíos para referirse a lo pequeño, haciendo referencia a la semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es la más pequeña que hay en el mundo. Hay otras semillas que son más pequeñas que esta. Pero esta semilla puede caber en la punta de un alfiler. Es muy pequeña esta semilla. Y era utilizada, como le digo, en ese tiempo para hablar acerca del desarrollo o del crecimiento que habría. Aquí trae una semilla. Aquí trae una semilla de mostaza. Pues aquí se alcanza. Yo la veo, usted no, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Aquí está. La puso como en una lupita el hermano para que la pudieran ver, la semilla de mostaza. Aquí está la semilla de mostaza. Es muy pequeña, pero a pesar de que es muy pequeña, puede producir por lo menos arbustos, no podríamos decir árboles, de hasta 3 o 4 metros de altura. Sabemos que también no son los árboles más grandes, pero lo que Jesús quiere resaltar aquí es cómo algo tan pequeñito puede convertirse en algo tan grande. A lo mejor otra manera de ilustrarlo sería, pues, cuando Daniel estaba en el vientre de la madre, en el vientre de mi mamá, era chiquito. Y ahora es muy grandote. O por ejemplo, cuando acá grandote, ¿dónde está grandote? Ya se me perdió. Grandote estaba en el vientre de su madre, pues estaba chiquito.
Pero ahora siempre digo que es más alto que Caleb y le pregunto a Caleb cuántos años tiene y parece que tiene más que él. Todo empieza pequeño, pero todo tiene en su genética, y sobre todo el reino de Dios tiene en su genética el potencial para crecer. Ahora bien, yo quiero que pensemos en qué entonces hace que nosotros nos desanimemos en este tiempo y pensemos que los esfuerzos que nosotros estamos haciendo no valen la pena. ¿Por qué a veces abortamos la misión? ¿Por qué a veces decimos, yo ya no quiero continuar haciendo esto porque pues no veo el avance suficiente? Bueno, primero porque no entendemos la naturaleza del reino y no entendemos los tiempos de Dios. Pero saben, en estos momentos, incluso algunos fenómenos que ocurren al interior de la iglesia han hecho que la misma iglesia se eche para atrás. Y les voy a hablar acerca de un fenómeno, y no es porque tenga nada en contra de este fenómeno, pero es importante que lo analicemos. Estoy hablando del fenómeno de las megaiglesias. Muchas iglesias el día de hoy han dejado de hacer su esfuerzo porque se sienten admiradas por el poder y por la capacidad que tienen las megaiglesias. Muchas iglesias y congregaciones y comunidades pequeñas como las nuestras a veces ya no ponen empeño en la labor de evangelizar o de trabajar porque dicen, somos muy pequeñas y no tenemos la capacidad de hacer mucho, o incluso algunos llegan a pensar, no tenemos la capacidad de hacer nada. Pero yo quiero decirle una cosa, el fenómeno de la megaiglesia, que qué bueno que Dios haga crecer algunas congregaciones. Hay congregaciones, por ejemplo en Corea, que tienen hasta 800,000 miembros y se reúnen en estadios. Hay congregaciones, por ejemplo en Chile, que tienen hasta 500,000 miembros, que se reúnen en estadios. Pero aunque es impresionante esto, yo quiero decirle, hermanos, que estas congregaciones no congregan al mayor número de la cristiandad. Aunque sean muy grandes, no equivalen ni siquiera al 2% del total de la cristiandad en el mundo. En el mundo, por lo menos hay estadísticas que señalan que hay cerca de 2.600 millones de cristianos. 2.600 millones de cristianos. Esto equivale al 32% de la población del mundo. Y hermanos, a veces nosotros se nos olvida que Jesús está hablando de la parábola del reino, no de la parábola de la iglesia La Vid de Saltillo. Es decir, la visión de Cristo que tiene respecto al reino de Dios es un reino universal. No es una visión local, no es una visión que está focalizada en un número determinado de personas, está pensando de manera universal. El problema que nosotros tenemos es en la interpretación que hacemos y que creemos entonces que nosotros no representamos nada, porque hacemos comparaciones y malamente con congregaciones de este tipo como las que señalé. Y entonces las personas que debieran de estar comprometidas en el reino dejan de hacerlo y dicen, pues es que mi esfuerzo no va a hacer la diferencia. Quiero hacer algo y lo poco que alcanzo a hacer no va a ser suficiente comparado con lo que puede hacer estas iglesias que tienen recursos económicos bastante elevados, que tienen el potencial de tener a muchas personas involucradas en el trabajo que se va a realizar, y entonces a veces nosotros nos desanimamos. Pero hermanos, vuelvo a repetir, esas iglesias no representan ni el 2% de la población de cristianos en el mundo. Es decir, nosotros somos mayoría. Si usted quiere competir, que no estamos en competencia, pero si usted quisiera, yo quiero decirle, le llevamos ventaja por 96 puntos. Hermanos, Dios
usa lo pequeño para poder hacer cosas grandes. Escuche bien, Dios usa lo pequeño, lo insignificante, lo que tiene poco valor para hacer cosas grandes y trascendentes. ¿Sí lo escuchó? Esto le debiera de dar ánimo, porque quizás muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido así. ¿Yo qué tanto puedo hacer? ¿Yo qué tanto represento en el reino? ¿Yo cómo puedo trabajar para el reino de Dios? La parábola, hermanos, nos contrasta que en los comienzos todas las cosas son pequeñas, pero los resultados siempre son grandes. Entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro, hay trabajo, hay esfuerzo, hay sufrimiento, hay dedicación que nosotros tenemos que poner. Queremos cosas grandes, pero no trabajamos por ellas. Queremos nosotros participar de cosas maravillosas, pero no hacemos la parte que nos corresponde para lograr esas cosas maravillosas. Y nuevamente, no le estoy diciendo, no se equivoque, que nosotros tenemos que convertirnos en una mega iglesia. Porque las parábolas anteriores nos dicen, y yo les he compartido, que el crecimiento lo da el Señor. A nosotros nos toca sembrar, pero lo importante es sembrar. Si usted está sembrando, si usted está haciendo su esfuerzo, si usted está empeñado en hacer las cosas que Dios le ha dicho que tiene que hacer, entonces usted no se preocupe. Seguramente escuchará de su Padre al término de los tiempos: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, hermanos, los pequeños esfuerzos pueden dar resultados increíbles. Estaba leyendo la biografía de Spurgeon. El primer predicador o la primera mega iglesia que existió en el mundo fue de este predicador llamado Charles Spurgeon. Un predicador inglés del siglo XIX que, teniendo 19 años, siendo una persona no muy preparada académicamente hablando, e incluso empezó su ministerio en una comunidad rural. Y dice que en alguna ocasión, en un momento en el cual él iba a su iglesia, llegó una tromba y llegó entonces el agua bien fuerte, ya no pudo ir a su iglesia, pero encontró que había una pequeña capilla metodista en el lugar en el cual él estaba pasando, y se metió allí. Y dice que estando allí, entonces él empezó a escuchar el mensaje del predicador, y él mismo comenta en su biografía: el predicador no era muy elocuente, el predicador no tenía mucho conocimiento, era muy sencillo en el mensaje que estaba dando, pero yo desde hacía tiempo había sentido que, a pesar de que leía la Biblia, de que oraba, iba directo al infierno. Y escuché las palabras de este sencillo predicador. Y este sencillo predicador de pronto me señaló y me dijo a mí: veo que está en angustia, joven. Vea a Cristo, solo a Él. Él le quiere salvar. Dice, esas palabras que dijo ese hombre fueron suficientes para que yo me sintiera liberado de la culpa que yo sentía, y el saber que Dios me había ya perdonado y me había librado de toda maldad. Que Él me había abierto las puertas al cielo, y que yo no tenía por qué sentirme más mal. Un hombre que se puso a predicar en una pequeña capilla de una manera muy sencilla, fue utilizado para que se levantara el más grande predicador de aquella época, y que fundó la iglesia más grande de ese tiempo, con más de 5,600 personas. Hermanos, lo pequeño se hace grande. Los esfuerzos que nosotros tenemos o hacemos, no nos imaginamos los alcances que pueden tener.
Si Dios quiere que seamos una mega iglesia, gloria a Dios. Si no quiere, yo sé que lo que nosotros hacemos y contribuimos para la vida de los demás será grande. Yo sé que Dios puede levantar de aquí jóvenes que luego sean exitosos en sus carreras profesionales. Yo creo que Dios puede levantar aquí jóvenes que aman a Dios con todo su corazón y son usados para transformar el mundo en el cual nosotros vivimos desde la posición que Dios quiera que ellos estén. A lo mejor Dios puede levantar predicadores o a lo mejor no. Pero Dios, como dijimos, nos pone en distintos lugares para que nosotros podamos extender su reino. Hermano, lo pequeño que usted haga es grande en las manos de Dios. A veces nosotros menospreciamos los esfuerzos de una maestra de escuela dominical que lucha con un grupo de niños. Hace unas semanas hasta otra niña se nos pasó por aquí, mientras que estaba yo orando. Y a lo mejor alguno dice, no, pues ese maestro ni siquiera alarma porque pues hasta se le pelan, se le van. No puede ni controlar a la criatura. Hermano, no vea eso como algo menor. En las manos de Dios es algo grande. Un evangelista al que rechazan una y otra vez con sus folletos. ¿Ha visto personas que se lanzan a hacer esa tarea? Nadie los conoce. No son Kai Luna, no son Guillermo Maldonado. Son simples personas que salen a la calle con unos folletos en la mano y que tienen el deseo de que otras personas conozcan al Cristo que ellos han conocido. Y muchos le rechazan y jamás nadie quizás sabrá su nombre, pero no vea eso como algo menor, porque el reino de Dios inicia con cosas pequeñas. Un predicador al que se le duermen los que le escuchan, no lo menosprecie. Dios le ha dado el don para darle descanso a usted. Gloria a Dios. Algo bueno le está dando. En su casa no puede dormir, aquí llega y inmediatamente se duerme. Pero es un trabajo que, aunque a veces nosotros vemos como pequeño, es grande delante de los ojos de Dios. Unos padres que intentan guiar a sus hijos en el temor de Dios, en el camino del Señor, pero que no tienen el éxito que ellos esperaban. Los hijos se le resisten, los hijos son rebeldes, los hijos no hacen caso, pero el padre sigue insistiendo, y el padre sigue orando, y el padre sigue exhortándolos, y el padre sigue haciendo todos los esfuerzos que hay a su mano para tratar de encaminar a esos hijos, y se siente frustrado. Todo esfuerzo pequeño tendrá resultados grandes, hermano. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el Señor. Esta parábola sirve para que nosotros sepamos que el trabajo que nosotros hacemos tiene efectos. Aunque no se vean en números en este momento y en este tiempo. Pero el trabajo tiene efectos. Yo me he gozado estas semanas que mi hermana María Elena Telles nos está compartiendo semanalmente la reunión que tiene con 10 niños. Y ahí están todos los sábados compartiendo a 10 niños. Y a lo mejor alguno puede decir, con los niños, pues los niños no tienen nada que hacer, por eso los mandan los papás. Está perdiendo su tiempo la hermana. No, todo aquello que es pequeño es grande en las manos de Dios. Y a veces no sabemos lo que Dios va a hacer con esos niños. No nos imaginamos el alcance que puede tener el que alguien se haya tomado la molestia, por así decirlo, porque no es molestia, de atender a esos pequeñitos y dedicarle unas horas a esos pequeños. Hermanos, no menosprecie lo que es pequeño, porque en las manos de Dios es grande.
esa semilla diminuta va a crecer hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que aquel árbol que tuvo como revelación Daniel que describir en el capítulo 4, versículos 10 al 22. Si usted va a Daniel o va a Ezequiel, se va a dar cuenta de cómo hay profecías que se refieren a los reinos como árboles, y se refieren a los pájaros que se anidan en esos árboles como a otros reinos que vienen a cubrirse bajo la sombra de esos reyes o de esos reinos. Y cuando se habla de Nabucodonosor, se decía que el reino de Nabucodonosor era así. Cuando se habla de Egipto, se habla acerca de que Egipto era así. Pero algo interesante, y vamos a regresar al contexto del pasaje, es que estos judíos estaban o representaban a la clase más golpeada y más vapuleada, al país más lastimado de todos los países, porque se encontraban en el paso de una región hacia otra región y siempre tenían que ser dominados y controlados por otros. Y ese país no tenía un gobierno nacional en el tiempo en el cual Jesús llega y les da estas parábolas. Y la esperanza de estos hombres y mujeres era que Jesús les liberara de esta opresión, de este dominio, de esta situación tan difícil que ellos estaban viviendo. Y en el libro del profeta Ezequiel encontramos cómo en el versículo número 24 también el profeta Ezequiel le dijo a esa nación: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatía el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Iglesia, quiero decirles que aunque estemos vapuleados y golpeados y como sea, Dios ha dicho que este árbol bajo va a ser un árbol alto, que este árbol seco va a ser un árbol verde, y que todos sabrán el poder que hay en Dios. Hermano, no se sienta insignificante. Usted forma parte del reino del que tiene dominio sobre todas las cosas, del que tiene control sobre todas las cosas, del soberano del universo. Usted es un siervo de ese Rey todopoderoso. Aunque vaya y su trabajo sea solamente atender a una persona o a dos o a tres, usted sirve a un reino universal, a un reino grande, a un reino sublime. Y Jesús nos habla acerca de este crecimiento en esta primer parábola de la semilla de mostaza. Pero luego nos habla acerca de otra clase de crecimiento. Nos habla acerca del crecimiento interno. Ya hablamos acerca del crecimiento externo, ahora vamos a hablar acerca del crecimiento interno. Y dice la parábola de la levadura. Otra parábola, versículo 33, les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, algo bien interesante, esta parábola se ha tenido cierta dificultad para interpretarla por la mayoría de los comentaristas, porque regularmente cuando se hace alusión a la levadura, siempre en la Biblia, o casi siempre en la Biblia, esta sería una excepción, se habla acerca de la levadura en sentido negativo. Por ejemplo, el mismo Jesús les decía a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos no entendían y decían: ¿cómo? O sea, del pan que nos va a dar los fariseos, dice, de las enseñanzas de los fariseos. La levadura, entonces, regularmente es utilizada en la Biblia como una figura de algo negativo, pero en esta ocasión Jesús, como buen maestro, contrasta y llama la atención porque ahora la está utilizando en sentido positivo. Y él habla acerca de 3 medidas de harina. 3 medidas de harina eran suficientes para alimentar entre 120 y 150 personas.
pero solo si esta harina iba acompañada de levadura. Si esta harina no se acompañaba de levadura, entonces esa masa no iba a servir absolutamente para suplir las necesidades de estas 120 o 150 personas. Miren, hermanos, internamente, ahora Jesús habla acerca del crecimiento. A veces nosotros tenemos un impulso muy marcado y una tendencia a estar siempre buscando resultados inmediatos. Y siempre nosotros decimos, oye, pues hicimos una campaña evangelística que se conviertan todos. Nosotros decimos, oye, pues ¿sabes qué? Si nosotros empezamos a realizar una actividad con niños en tal lugar, queremos que lleguen cientos de niños. Siempre empezamos a medir las cosas de manera numérica, pero ahora Jesús dice, sí va a haber crecimiento numérico en la otra parte, pero también dice, hay un crecimiento que es interno, es decir, hay una influencia que nosotros tenemos sobre la mayoría, aunque somos menos. Es imposible que nosotros no le demos sazón al lugar en el cual nosotros estamos. Es imposible que el lugar donde tú trabajes no sea afectado por tu presencia. Es imposible que tu familia no sea afectada por tu presencia que contiene al poder de Dios. Donde tú estás, hay afectación sobre los demás. Y esto es de lo que ahora Jesús nos está diciendo. Arthur Hochlau dice, no digas que la lucha no valía la pena, que el esfuerzo y las llagas se aplicaron en vano, que el contrario no cede ni retrocede nunca y que todas las cosas son lo mismo siempre. No lo digas nunca. Hermano, usted y yo podemos ser utilizados para hacer la diferencia en este mundo. Por eso Jesús ya había hablado anteriormente y nos había dicho, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Ahora nosotros somos esa levadura que impregna, que tiene efectos sobre esa masa y que produce una diferencia en esa masa. Este mundo sin nosotros no es el mismo. Y suena muy pretencioso, pero no es así porque nosotros valgamos mucho, sino porque nosotros contenemos a Cristo y contenemos un mensaje glorioso. Porque nosotros que somos vasijas de barro, contenemos algo que es excelente dentro de nosotros. Hermanos, para corregir esta inclinación desesperada y malsana de querer ver cambios aquí y ahora, Jesús ahora les da este versículo a sus discípulos y a través de esta parábola les enseña y nos enseña a nosotros que su reino opera de manera silenciosa e invisible, pero siempre es irresistible. De manera silenciosa, de manera invisible, pero siempre es irresistible. Hermanos, ¿quién puede identificar dentro de la masa a la levadura? Una pequeña pizca de levadura, ¿quién la puede identificar entre la masa? Quizás nadie, pero hace la gran diferencia. E históricamente, hermanos, la iglesia así ha sido. En Hechos capítulo número 17, versículo número 6, se identifica a los discípulos de Cristo como aquellos que trastornaban el mundo. Llegaban predicando el evangelio y ya despectivamente decían de ellos, estos que trastornan el mundo ya llegaron también acá. Hermano, donde usted llegue trastornará las cosas y trastocará las cosas. No era un ejército enorme de creyentes los que habían llegado en ese tiempo a ese lugar. Eran 2 predicadores que habían sido enviados. Y esos predicadores que habían sido enviados eran los que trastornaban el mundo.
Hermano, no tenemos que ser un ejército grandísimo. No tenemos que ser una multitud. Pero usted y yo con Dios, escúchelo, somos mayoría. Es decir, no hay forma en que puedan detener los efectos que Dios hace. La iglesia, hermanos, cambió la forma en la que empezó a tratar a las mujeres. Ahí está la levadura. La iglesia empezó a cambiar la forma en la cual se trataban a los niños y a las personas vulnerables. El evangelio, hermanos, se filtró en las instituciones de gobierno y promovió un cambio en el trato hacia las personas. La mayoría de las instituciones que protegen a la familia se dieron o se gestaron o se crearon gracias a la influencia del cristianismo. Y hermanos, creo que es tiempo de que la iglesia siga trabajando en este sentido. La iglesia tiene que seguir siendo levadura, aunque seamos menos. Mire, esta semana me llegó un correo electrónico para que revisara el reglamento de mi escuela y para que hiciera propuestas para que establezca su nuevo reglamento. Pero entre las cosas que me solicitan que yo haga es que sea inclusivo y que no prohíba en mi escuela el que las personas puedan vestirse como ellas quieran independientemente de cuál sea su sexo. Es decir, en el reglamento no puedo decir que hay un uniforme para varones y hay un uniforme para mujeres. Ya no lo puedo decir. Tengo que proponer otra cosa porque eso no lo puedo decir. Hermanos, no nos damos cuenta del alcance que está teniendo algunas ideologías, pero Dios nos ha puesto allí para hablar. Y tenemos que ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero ¿saben qué? No nos tenemos que echar para atrás. Somos levadura que leuda. Y aunque seamos imperceptibles, y aunque los demás ni nos conozcan, ni sepan quiénes somos, ni figuremos, ni mucho menos, en el ADN de nosotros está esta composición de que de manera silenciosa, de manera sigilosa, de manera invisible, de manera revolucionaria, tenemos que cambiar la sociedad en la cual nosotros vivimos. Hermano, somos levadura. Y no esté viendo solamente los números. Hay causas que tenemos que pelear. Hay causas en las cuales nos tenemos que levantar. El evangelio en tiempo pasado se comprometió con la causa como la esclavitud, pero hoy debe de promover activamente, según el comentario bíblico Mundo Hispano, la restauración de los derechos de las mujeres, el alivio de la pobreza, la repatriación de los expatriados, la educación de los analfabetos, la reorientación de las bellas artes. El evangelio, hermanos, tiene que promover la honradez entre los que gobiernan y entre los gobernados. Tenemos que practicar la honradez en nuestros negocios, en la industria y en el comercio. Ahí nosotros hacemos la diferencia, hermanos, aunque seamos minoría. No hay lugar, hermanos, ni espacio por el cual el mundo no pueda ser afectado por el evangelio. El evangelio lo leuda todo. Y Habacuc capítulo número 2 versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es una verdad, hermanos, innegable respecto al reino de Dios. El reino inicia de manera pequeña, el reino inicia de manera silenciosa, de manera invisible, pero el reino de Dios
crecerá hasta convertirse en un imperio mundial y este será irresistible. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer? Hagámosla, hermanos. Si es atender a un niño, prepararnos lo mejor para atender a ese niño. Si es predicar a 50, no a 3,000, no a 5,000, predicar lo mejor que podemos. Si es visitar a un enfermo, visitar a ese enfermo. Aunque nadie sepa que lo visitamos, ni nadie nos lo agradezca. Si es consolar a alguna persona que llora, consolando a la persona que llora. Pero a donde quiera que nosotros vamos sembrando esa semilla que va a germinar. A donde quiera que nosotros vamos siendo esa levadura que leuda todo. Vayamos, hermanos. Vayamos y dejémonos de estarnos comparando con X o con Y. Y dejemos de estar mejor dejando esos esfuerzos diciendo, mejor me voy allá porque allá está bien a todo dar. Tenga visión del reino. Tenga visión del reino. Dios lo puso aquí, Dios quiere utilizarlo aquí. Y lo que usted haga es grande. Porque Dios quiere usar nuestros esfuerzos para extender su reino. Les invito a que nos pongamos de pie y que le digamos al Señor, aquí estamos, Señor. Y gracias por el consuelo que nos das. Gracias por la orientación que nos das respecto a lo que es tu reino y lo que nosotros podemos hacer en tu reino.